Bien, paz y bendiciones a todos, amados hermanos. Hoy, bueno, me he visto en la responsabilidad, me he visto en la obligación de tener que compartir un poco de contenido con ustedes debido a diferentes situaciones que han estado ocurriendo, pero hoy básicamente quiero solamente aludir a una de ellas, ¿no? A uno de estos problemas que nuestra centuria, por razones de, ya sabemos, de esto del relativismo, de la posverdad, del mundo contemporáneo, del mundo posmoderno, conceptos que ya yo he intentado definir en algunos videos, ustedes los pueden revisar, creo que acá en este canal tenemos algunos disponibles, pero en mi canal personal Edwin José González Palencia también puedes revisar algunas de estas discriminaciones que hago acerca de lo que es el mundo en el que hoy estamos. Así que la razón por la cual hoy me he visto en la responsabilidad de tener que subir nuevamente contenido obedece a la pregunta que pudo ver en el título de este video, ¿no? Básicamente la pregunta lo que plantea es lo siguiente: ¿debe un cristiano ser políticamente correcto? ¿Debemos ser personas que seamos políticamente correctos? ¿Debemos asumir esa actitud como una actitud que debe ser integrada dentro de la iglesia de Cristo, como una actitud que debe ser integrada dentro del lenguaje, dentro de la manera de razonar de la cristiandad del siglo en el que estamos? Bueno, eso es un poco a lo que quiero que vamos en este video, es un poco lo que quiero que reflexionemos. Acuérdense que estamos en un tiempo, permítame brevemente esta pequeña introducción, estamos en un tiempo bastante difícil, bastante complicado en diferentes términos, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista científico. Estamos en un mundo bastante complejo, estamos en un mundo bastante complicado. Todas estas complicaciones básicamente se vienen dando porque el mundo en el que estamos actualmente quiere ser gobernado a través de ideologías. Y este es, debe entender usted, un problema bastante grave. De hecho, en las mismas instituciones universitarias, yo como profesor universitario que soy, he podido ver el alto contenido ideológico que se está enseñando dentro del sistema educativo, y no solamente dentro del sistema educativo de mi país, sino en el sistema educativo a nivel mundial. Hay mucha ideologización y las universidades no deben ideologizar, ni ningún sistema de educación al cual sea el grado en el que se esté. No están para ideologizar, sino que el sistema educativo debe estar vinculado a la ciencia, debe estar vinculado a lo que científicamente es la realidad de las cosas, no a ideología. Entonces, como estamos en un mundo donde las ideologías imperan, y mientras más tontas estas sean, mientras más contra natura, mientras más subvertivas estas sean, parece ser que mejores son y más efectivas son para poder alcanzar sus cometidos, ¿no? Hacer este inmenso lavado de cerebro que se está haciendo a nivel mundial a través de, por ejemplo, ideologías como el LGBTI, la ideología de género, con todas sus campañas perversas y deconstructivas que no tienen ningún arraigo en la ciencia, sino meramente en las mentes que idean una serie y un cúmulo de postulados y de planteamientos que no tienen ni pies ni cabeza y que no hay manera de sostener desde el punto de vista lógico, mucho menos desde el punto de vista científico. Sin embargo, bueno, esta es una sociedad que ha venido siendo conducida de esta manera, lamentablemente. Y esto es un problema, y esto debe llevar a la cristiandad presente, a la cristiandad actual, a plantearse constantemente preguntas sobre todas las cosas. Creo que la vía metodológica correcta para que podamos reflexionar concretamente, profundamente, concienzudamente, es la de siempre estarnos preguntando constantemente por todas las cosas que ocurren. Porque cuando comienzo a preguntarme, cuando aplico la metodología de la pregunta, cuando comienzo a cuestionar todo lo que existe a mi alrededor en términos de lo que están siendo estas políticas, ¿no? Y que pretenden implantar la ideología como especie de un dogma. Bueno, no es una especie de un dogma, es realmente un dogma. Muchos hoy critican la religión y ya sabemos todos que estamos en un tiempo donde la religiosidad
por un sector está declinando mucho, está cayendo mucho, pero como decía en su libro En defensa de Dios el autor Timothy Keller, estamos en un tiempo donde tanto la religiosidad, el sistema religioso, las religiones, como el escepticismo, el ateísmo, están creciendo. Estamos viendo un fuerte incremento tanto en un bando como en el otro, ¿no? Y creo que ciertamente esa podría ser una de las distinciones bastante asertivas cuando tratamos de definir en términos tanto en términos de la creencia general del hombre en este siglo en el que estamos. Creo que eso resumiría un poco más o menos la realidad, ¿no? Por un lado tenemos una creciente estadística del mundo religioso, y por el otro lado tenemos también al mundo ateo, al mundo agnóstico, teniendo un crecimiento vertiginoso por razones de, bueno, ya sabemos, ¿no? Estamos en un mundo donde el hegemón absoluto son las ideologías. Las ideologías, y bueno, hay una ideología que ya todos nosotros conocemos y que ya yo he tratado varias veces acá en el canal, que es básicamente la que está buscando, entre otras cosas, que la perversión del hombre siga avanzando de una manera indiscriminada, ¿no? Ya saben que la ideología de género, este plan subvertivo, este plan deconstructivo, este plan que no tiene ningún arraigo a la ciencia, que no tiene ningún arraigo a la realidad, que no se adecúa en su intelecto con la realidad formal del ente, ha venido de alguna manera integrándose en las naciones, ha venido integrándose en las diferentes sociedades, y esto ha presentado una serie de problemas gravísimos, ¿no? Que ya tenemos campañas proabortistas donde se está legitimizando el aborto en diferentes partes del mundo, y bueno, y así un montón de cosas más que, bueno, digamos, no es propia y concretamente el tema de este video, pero es imposible eludir estas cosas cuando vamos a hablar de lo políticamente correcto. Es imposible eludirlas porque lo políticamente correcto básicamente, y vamos a entrar un poco ya en el concepto, porque antes de poder saber si el deber nuestro es o no tomar lo que es políticamente correcto, primeramente debemos apelar al concepto. Pero no voy a hacer ni siquiera por aproximación exhaustivo, no es mi pretensión ser exhaustivo, voy más bien y quiero definirlo en términos teleológicos. En términos teleológicos quiero definir lo que es lo políticamente correcto, es decir, en términos de la finalidad, cuál es el fin que se busca. Bueno, básicamente esta política de lo correcto, de lo que debe ser, del deber ser, de lo que es bueno, de lo que es deseable, de lo que todos de alguna manera buscan tener integrado dentro de sus sociedades, lo que busca básicamente, entre comillas, es, bueno, primero que haya un respeto universal por la dignidad humana, supuestamente, un respeto universal por la dignidad humana, que evitemos los insultos por razones de discriminaciones, bien sea raciales, sociales, por razones de grados académicos, por grupos étnicos, por distinciones de cultura, etcétera. Buscamos evitar, o se busca evitar más bien, que caigamos en el insulto, que caigamos en la ofensa, que respetemos los derechos humanos de las personas a tener la libertad de sencillamente decidir sobre su vida como mejor le parezca. De manera que esto es básicamente lo que, en términos muy resumidos, grosso modo, a grandes rasgos, lo que más o menos plantea desde el punto de vista del fin del teleológico esto de lo políticamente correcto. Ahora, esto visto así de esta manera acrítica, donde no buscamos
racionalizar lo que se nos está diciendo y no buscamos ver más allá de nuestras pestañas y de lo que sencillamente se dibuja en la fachada. Suena muy bonito, por supuesto que todos querríamos una mínima medida de respeto, por supuesto que todos querríamos que nadie nos ofendiese por ningún tipo de razón, por supuesto que nadie querría que los insultaran, por supuesto que nadie querría ser discriminado por razón de pertenecer a un determinado país o a otro país, por razón de pertenecer a un determinado elemento cultural. Nadie querría ser ofendido, nadie querría ser insultado, nadie querría caer en descrédito y en desdén por razones de estas lamentables realidades que desde siempre han acompañado al hombre. Históricamente, en el devenir histórico, nosotros podemos ver que el hombre siempre ha tenido que luchar con estas realidades que, por supuesto, deshumanizan y quebrantan la dignidad propia del ser humano. La deshumanizan y la quebrantan y ya pasamos a ser ya no seres con una dignidad como la Biblia nos enseña, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es la impronta más grande que Dios le pudo haber puesto al ser humano, sino que ya ahora venimos a ser como una suerte de animales que de vez en cuando tienen un pequeño destello de luz donde pueden pensar algo, pero a fin de cuentas eso que piensan no lo piensan muy bien porque están tan absorbidos por las ideologías, están tan absorbidos por el sistema, por la hegemonía ideológica, que bueno, a fin de cuentas nuestro formato cerebral termina siendo configurado de manera forzosa a pensar como las grandes élites aristocráticas de la aristocracia mundial quieren que pensemos, y este es un poco el tema. Entonces, esto es básicamente el planteamiento en términos teleológicos de lo que es políticamente correcto. Pero la realidad de esto, ahora sí yendo a un análisis ya de una crítica que busque desentrañar la verdad y de la verdad de las pretensiones de toda esta agenda globalista, es que ciertamente el problema está en que esto realmente que les acabo de nombrar, lo de no insulto, lo de no ofensa, lo de no discriminación por ninguna razón, no está buscando otra cosa más que cercenar libertades. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Le guste a quien le guste, le parezca o no le parezca. Esto lo que realmente está buscando, lejos de crear libertades, lo que busca es cercenar libertades. ¿Por qué busca cercenar libertades? Porque lo que no se nos dice de manera muy directa muchas veces es que lo políticamente correcto tiene que ver con el hecho de que ya yo no tengo la posibilidad de pensar críticamente y de expresar ese razonamiento crítico, porque si resulta que eso que yo estoy razonando de manera reflexiva y crítica de alguna manera se opone a los elementos de esta agenda globalista y de lo que políticamente correcto de lo que es políticamente correcto, entonces yo seré muteado, yo seré amordazado. ¿Okay? La ley mordaza se me aplicaría, sería silenciado, en el mejor de los casos sería silenciado, por supuesto ese sería el caso más menos grave del asunto, pero podemos incluso, nos puede salir cárcel, nos puede salir sanciones, podemos ser despedidos de nuestros trabajos, podemos ser señalados como personas que cometen un delito de odio contra la humanidad, contra la sociedad, etcétera, una cantidad de cosas. Entonces, realmente lo políticamente correcto tiene que ver con cercenar libertades. Es decir, ya yo no tengo la libertad, como ya lo dije al principio, número uno, no tengo la libertad de pensar críticamente, de pensar distinto a ellos. Me recuerda esto mucho a este célebre y hermoso libro de 1984, ¿no? 1984, donde podemos ver la dictadura comunista que plantea allí el autor, una dictadura donde se hacía un lavado de cerebro de una manera tan increíble que
todo aquel que pretendiera siquiera pensar distinto a la manera en cómo se planteaba la política para ese entorno ficticio, pero que tiene mucho que ver con la realidad política de, por ejemplo, de la manera en cómo la izquierda de manera ideológica gobierna. Y hoy creo que estamos un poco casi en un acto de reminiscencia, pudiéramos decir que estamos de lo que se plantea en el libro 1984, una obra clásica de crítica política, de crítica ideológica, de crítica por supuesto a la izquierda política, que es básicamente el planteamiento de ese libro, ¿no? Entonces, estamos hoy, podemos decir que podemos en un acto de reminiscencia más o menos ubicarnos en un contexto parecido y ya estamos en los umbrales de que el mundo entero se aboque a estas políticas y eso es lo más lamentable del caso. Yo lo he venido diciendo con todas las letras y hay personas a las que les puedo sonar odioso por decir estas cosas, ¿no? Acuérdense que la Biblia, para los que somos creyentes, para los que hemos estudiado la profecía bíblica, para los que conocemos un poco la parte escatológica bíblica es muy clara y su exposición se basa básicamente, como todos sabemos, en los hechos que han de acontecer en el futuro. Y dentro de estos hechos que tienen que acontecer en el futuro tenemos, por ejemplo, que la maldad del hombre se va a multiplicar. No dice que la maldad del hombre va a retraerse, no dice que la maldad del hombre va a disminuir sus grados, no dice que la maldad del hombre va de alguna manera a ser suavizada, se va a comenzar a ablandar. No, dice que la maldad del hombre va a ser cada vez peor. Esto básicamente lo que nos dice es que hay cosas que para nosotros como creyentes van a ser inevitables, imposibles de detener porque sencillamente está escrito que así debe ser. De manera que hoy nuestro país, gracias a Dios, todavía no ha integrado de manera legítima y formal dentro de su constitución el tema de, por ejemplo, la agenda globalista y todo lo que implica la agenda globalista y todos sus elementos deconstructivos y disruptivos y subvertivos que vienen a coaccionar la libertad del hombre, que vienen a coaccionar la libertad de pensar, la libertad de podernos expresar libremente. Y esto es básicamente lo que realmente expresa el tema de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto es uno de los mecanismos más fascistas, dictatoriales, falsos e hipócritas que se han podido idear dentro de las políticas mundiales. Y óigame bien, mire los adjetivos que acabo de utilizar y se los voy a repetir porque creo que estos adjetivos tienen un contenido muy, pero muy concreto, denso y preciso para poder definir concretamente lo que significa ser políticamente correcto. Número 1, fascismo. Número 2, hipocresía. Número 3, dictadura. Estamos ante una dictadura, estamos ante un sistema fascista y estamos definitivamente ante una coacción de libertades, ante una coacción del pensamiento, ante una coacción de la libre expresión del ser humano. Voy a poner algunos ejemplos para que más o menos nos entendamos y podamos entrar en contexto con respecto a lo que estoy tratando, a la idea que estoy tratando acá de desarrollar y que intento transmitir. Por ejemplo, ya dentro de poco estará prohibido, y ya en muchos países esto ocurre de esa manera, principalmente en los países del primer mundo, son los que ya han articulado esta agenda dentro de sus políticas nacionales. Vuelvo y repito, gracias a Dios todavía acá en nuestra nación esto no ha ocurrido, pero es cuestión de tiempo para que esto ocurra, porque ya de hace rato se ha venido batallando desde diferentes sectores que aprueban estas ideologías para que se integre dentro de la Constitución Nacional y esto pueda legitimarse también como una forma de hacer política dentro de nuestro país. Así que es cuestión simplemente de tiempo para que esto ocurra dentro de nuestro país. Pero ya en muchos países, por ejemplo, está prohibido que yo, por ejemplo, diga que la homosexualidad es pecado. O sea, ya yo no puedo llamar las cosas por su nombre. Ya yo no puedo apelar a la verdad, no puedo apelar a la realidad de las cosas
y expresarlas, porque resulta que la agenda que se ha impuesto ideológicamente es una agenda que busca restringir precisamente ese tipo de libertades. Es una agenda que busca restringir de manera fascista, dictatorial, coercitiva, que estas realidades puedan expresarse. Entonces, ya yo no puedo decir que a un homosexual que el ser homosexual es pecado y que eso es penado por la Biblia, porque entonces yo soy acusado como por delito de odio. Soy acusado como una persona, como un hater, una especie de odioso que va en contra del amor, que va en contra de la paz, que va en contra de la armonía y todas estas cosas. Vaya usted a saber que definitivamente lo que producen es risa, porque esta gente no tiene un mínimo y una pizca de idea de lo que significa armonía, de lo que significa paz, de lo que significa amor, al menos no en términos estrictos y concretos. No estoy diciendo que todas las personas que suscriben estas ideas no amen ni no busquen armonizar, no es lo que estoy tratando de decir, pero los que idean estas formas de hacer política, los que idean estas formas de manipular el lenguaje y de desenriquecer cada vez más el lenguaje, algo tan increíblemente importante dentro de toda cultura y sociedad, porque es el símbolo por excelencia de una cultura, el lenguaje, que es, entre otras cosas, a través de él tenemos no solamente la capacidad de poder comunicarnos, sino que tenemos la capacidad también de razonar, de poder formar conceptos, de poder formar definiciones, de poder contrastar realidades, de poder analizar el mundo en el que nosotros vivimos. Y claro, cuando ya el Estado totalitario, porque esto es otra de las cosas, este es otro de los adjetivos que podemos utilizar para definir lo que es políticamente correcto. Estamos ante un Estado totalitario, fascista, totalitario, dictatorial, que coacciona las libertades, que cercena las libertades, porque yo ya no puedo hablar por medio de la verdad, yo no puedo ahora convertirme en un portavoz de la verdad, porque entonces la verdad, como ya estamos en un mundo que ha deconstruido el concepto de verdad, que lo ha desmontado y desmantelado epistemológicamente, ya, bueno, quedamos en una suerte de relativismo donde es el sujeto cognoscente quien viene a, de alguna manera, a describir lo que en términos personales a cada quien le venga en gana decir de lo que considera es o no la verdad, de lo que considera es o no la realidad, como que ya los absolutos, ya la realidad objetiva no existe. Ya esto es una cosa de, digamos, de cavernícolas, intelectuales cavernícolas que pensaron en eras anteriores, y que hoy, pues, esto, bueno, ya usted sabe, ¿no? Bajo la premisa del progresismo, de que el mundo va inminentemente hacia un progreso, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que realmente la palabra progreso significa, porque es una palabra muy ambigua, es una palabra bastante abstracta, porque no sabemos realmente a qué se refiere esta gente cuando habla de progreso, cuando hablamos de progreso, cuando hablamos de progresismo, porque definitivamente lo que tenemos claro es que este progreso no tiene que ver con un progreso en la moralidad del hombre, no tiene que ver con un progreso en la moralidad del hombre, porque la moralidad del hombre, al hacerse cada vez más subjetiva y al ella estar, valga la redundancia, sujeta a la cognición y a los condicionantes sociales imperantes, ideológicos, pues ya podremos saber que la verdad termina convirtiéndose en una suerte de, no sé, de palabra ilusoria, de un concepto ilusorio, que así como Santa Claus no existe, tal cosa como la verdad tampoco termina existiendo, porque no es otra cosa más que un concepto ilusorio, ¿no? Y en una sociedad donde se cree más que nunca en la afirmación nietzscheana de que Dios ha muerto, porque como el mismo Nietzsche decía, una vez que adquirimos la adultez intelectual, este concepto de la realidad de Dios debe necesariamente diluirse, así como se diluye en la mente de un niño cuando crece y se hace adulto el concepto de San Nicolás, por ejemplo, o el concepto de los tres Reyes Magos,
o el concepto de la cigüeña que trae el niño o que trae la niña, etcétera, etcétera. Y entonces, en un mundo donde la verdad no existe y donde el relativismo impera, no es difícil ver que estas sean las conclusiones lógicas a las que se arriben y que, por supuesto, esto desde la política, porque es desde la política, es desde el Estado, desde el poder coercitivo del Estado, del poder opresor del Estado totalitario, fascista, que todas estas cosas van a forzosamente integrarse. Y ya nosotros sabemos, yo le invito a que vea mis videos acerca de lo que es la agenda globalista, donde explico en diferentes capítulos, hablo del lenguaje, hablo en un capítulo del lenguaje, lo que ha sido la manipulación del lenguaje en todo este entorno ideológico. También hablo de la campaña LGBT, también hablo acerca de, por ejemplo, cuáles son los mecanismos que se están utilizando a nivel político para integrar estas agendas dentro de los estados soberanos, que ya de soberanos no van a tener absolutamente nada, porque la soberanía ya pasa a ser un concepto que sencillamente existió en una época pasada, pero que ya hoy no tenemos ya ni siquiera mínima noción de lo que significa la soberanía de un Estado, porque tal cosa se está desdibujando a niveles, pero que ni siquiera los hubiéramos podido pensar apenas hace 15 años atrás, apenas hace 20 años atrás, no ni siquiera hubiéramos podido pensar de la manera como estas cosas han venido avanzando. Entonces, esto es lo que realmente significa ser políticamente correcto. Cuando se habla de ser políticamente correcto es que yo no puedo decir la verdad. Porque mi verdad, si suena ofensiva para una persona, ya yo estoy incurriendo en una falta, ya yo estoy incurriendo en un delito que le sale toda la pena de la ley, un delito que debe ser penado porque no puede quedar impune tal cosa como el que yo, a través del uso de la verdad, ofenda a una persona, insulte a una persona o vaya en contra de sus derechos humanos, en contra de su dignidad humana. Pero ¿qué dignidad humana? Es la pregunta que deberíamos hacernos acá, es de la que habla esta gente. ¿Cómo podemos hablar de dignidad humana cuando ya se han suscrito más de 100 formas de género distintas? ¿Cómo podemos hablar de dignidad humana cuando ya el ser humano puede ser degradado por su autopercepción al nivel de un perro, al nivel de un gato, al nivel de una cucaracha, al nivel de un pedazo de pared, al nivel de un pedazo de piso, al nivel de un pedazo de plástico, etcétera? Porque ya no existen, en ningún sentido existen hoy restricciones para la autopercepción. Y esto es algo realmente grotesco. Entonces, ¿cuál es esa supuesta defensa de la dignidad humana? ¿No suena esto a la cosa más hipócrita que jamás nos hayan querido vender en la vida? Hablar de dignidad humana cuando realmente lo que se está es desdignificando, deshumanizando al hombre. Porque yo no tengo ahora la posibilidad ni la libertad de expresarme libremente a través de lo que yo sí considero que es la verdad, de lo que históricamente, más bien, no lo que yo considero, de lo que históricamente de una manera consensuada se ha expuesto la realidad de la verdad. De manera consensuada se ha dicho siempre cuál es la realidad, se ha definido cómo es la verdad, los diferentes tipos de verdad que existen. Por ahí hay un video que también subí hace poco en el canal, lo puedes revisar, los 6 tipos básicamente de verdades que existen. Entonces, ¿cuál es la dignidad de las que estas personas se jactan al hablar de la humanidad, al hablar de los derechos humanos y de la defensa de tales derechos y de salvaguardar al minusválido, de salvaguardar al que es más débil, al que es más propenso a ser discriminado? Si de repente, no sé, el homosexual, la lesbiana, la persona que de alguna manera quiere conducirse en la vida de una forma fuera de lo común, fuera del orden, de lo que naturalmente debe ser,
O sea, ¿cuál es la dignidad humana de la que estamos hablando cuando, por ejemplo, hoy se adoctrinan desde las primeras edades, desde las salas de 3, desde los 3 años, de los 4 años, se están adoctrinando a nuestros hijos a que sean unos pervertidos sexuales en todo el sentido amplio que esta palabra puede implicar, en todas las implicaciones que esto puede tener? ¿Cuál es la dignidad humana de la que se está hablando? ¿No estamos entonces ante un sistema hipócrita, falso, fascista, dictatorial y ante un Estado totalitario? Creo que quienes todavía quieran suscribir estas ideas, pensando que ciertamente lo políticamente correcto busca enrumbarnos hacia una sociedad mejor, hacia una sociedad donde haya un hombre con mayor dignidad, hacia una sociedad donde la libertad del hombre no sea coaccionada. Bueno, todos tenemos derecho a pensar como mejor nos parezca, como mejor queramos. Eso sí es una realidad, eso sí es un derecho. Todos podemos tener el derecho a pensar como mejor queramos y podemos tener el derecho a autopercibirnos como nos parezca. El problema no está en que tengamos el derecho a pensar o no en esas cosas, sino en que se legisle políticamente para que aquellos que se autoperciban de la manera como les dé la gana de autopercibirse no puedan ser de ninguna manera confrontados por aquellos que, teniendo la verdad, teniendo la razón, dada desde el punto de vista científico, dada desde el punto de vista filosófico, de los verdaderos filósofos, de los filósofos que hablaban de la verdad, que hablaban de la realidad, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la ética, cuando ya yo no puedo de ninguna manera apelar a esos elementos de la realidad, sino que tengo que asumir la autopercepción de cualquier ser humano, porque sencillamente el Estado me dice que así debo hacerlo y más me vale que lo haga, porque si no lo hago, entonces tendré que atenerme a las consecuencias, y vaya usted a saber que pueden ser consecuencias muy horrendas. Entonces, la pregunta es acá, ¿lo políticamente correcto realmente pretende ser algo correcto? Sería la pregunta de método. Esto que políticamente se pretende implementar como lo correcto dentro de la interacción humana, dentro de las relaciones interpersonales, ¿es realmente lo correcto? ¿Es correcto que por el hecho de yo pensar distinto a otro y de yo expresar esa manera mía de pensar distinto a otro tenga que ser violentado en mi libertad? Es correcto que yo no pueda llamar a las cosas por su nombre. Es correcto que desde el punto de vista ético y moral yo pueda hacer una discriminación correcta entre lo que es bueno y lo que es malo. No pueda hacerla. Es correcto que yo no pueda hacer esa discriminación, que yo no tenga la libertad para hacer esa discriminación. Es correcto todo esto. Entonces esto es básicamente, hermano, que me ve y que me escucha, lo que plantea esta agenda de lo políticamente correcto. No nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, porque la palabra, o sea, la terminología políticamente correcto, para el que no la estudia, para el que no tiene ni idea de lo que eso significa, como tiene dentro de su dentro de lo que lo define la palabra correcto, bueno, parece ser que las cosas para el inadvertido, para el que ignora estas realidades, para el ingenuo, para la persona que no piensa reflexivamente, pareciera ser que es algo que, no, pero, o sea, no veo algo nocivo allí, no veo nada que tenga alguna especie de veneno tóxico, de veneno que de alguna manera quiera venir a, no sé, a cercenar libertades, que es la realidad de todas estas cosas, ¿no? Entonces no nos dejemos engañar, hermano, no nos dejemos engañar. El cristiano está llamado por la Biblia a pensar. Acuérdese que no cometemos suicidio intelectual por el hecho de definirnos como creyentes. No cometemos suicidio intelectual por el hecho de nosotros suscribir una idea de fe. No cometemos suicidio intelectual por el hecho de creer en ese libro que llamamos Biblia. No cometemos suicidio intelectual por el hecho de querer adherirnos a la ética y a la moral que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo.
no cometemos suicidio intelectual. Por el contrario, la Biblia está llena de pasajes bíblicos donde se hace un llamado a que apelemos a la razón, a que seamos críticos, a que seamos reflexivos, a que pensemos coherentemente, a que pensemos lógicamente, a que observemos la realidad de nuestro entorno, la analicemos y podamos llegar a conclusiones lógicas. Ese es el llamado que hace la Biblia. Y hoy, hermano y hermana que me escucha, es un deber, es un imperativo, no es una opción, es un imperativo para el que diga ser hijo de Dios, para el que diga ser creyente, el pelear esta batalla. Ahora, una vez habiendo dado una definición, grosso modo, como le dije, porque no pretendía ser para nada exhaustivo con la que quería decir acerca de lo que es lo políticamente correcto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Debe un cristiano ser políticamente correcto? Pues la respuesta definitivamente es no. Ahora, va a traer esto consecuencias, porque, vuelvo y repito, las cosas hay que hablarlas con todas sus letras, ¿no? Por odiosas que suenen, por mal que nos puedan parecer, por mucho problema que nos pueda traer, por estrés que nos pueda generar, ansiedad, lo que sea. Las cosas hay que hablarlas con todas sus letras y la verdad no se puede vender. La verdad no podemos negociarla. Si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, usted no puede negociar la verdad y tendrá que decirla siempre con todas sus letras, no utilizando eufemismos, no tratando de ablandarle el concepto, no tratando de volvernos unos genuflexos ante las ideologías imperantes del momento. No, ese no es el llamado. El llamado definitivamente es a que hablemos, expongamos la verdad con todas sus letras. Por odiosa que pueda sonar, por insultante que pueda sonar, por ofensiva que pueda sonar, esto tiene que hacerse porque es el deber ser cristiano. Por supuesto que esto va a traer serias consecuencias. Y aquí es donde va a comenzar una de las cosas que la profecía bíblica nos enseña dentro del sagrado texto. Va a comenzar el tiempo de la persecución. Porque el cristiano, al estar restiado con la verdad, al no querer suscribir estas ideas de la ideología hegemónica, al no querer sumarse como parte de la comparsa de los que quieren sencillamente sonar políticamente correcto porque no quieren meterse en problemas con nadie. Mire, tenga mucho cuidado cuando trate de interpretar estas cosas, ¿no? Cuando yo hablo de que no debemos ser políticamente correctos, no es que estoy diciendo que no debemos ser personas respetuosas. El cristiano, por sobre todas las cosas, debe ser respetuoso siempre. Debe hablar con amor, debe hablar con sabiduría, debe hablar con mansedumbre, pero debe hablar con amor, con mansedumbre, con sabiduría, con inteligencia, con sensatez, con prudencia, pero debe hablar. Aunque lo que se diga suene insultante, suene ofensivo, la verdad no está en negocio. La verdad no la podemos negociar. Vamos a vivir circunstancias difíciles, vamos a ser definitivamente vamos a ser perseguidos, van a haber muchas cosas que nos van a tocar, muchas contingencias, muchos avatares, muchas rémoras que vamos a tener que afrontar en este camino de la resistencia cristiana, pudiéramos llamarlo de esa forma. Tiene que haber una resistencia cristiana que se oponga, que sea diametralmente opuesta, que se oponga a todas estas ideologías, que se oponga a toda esta agenda que se quiere implementar de manera absurda, de manera coaccionante, de manera fascista, de manera dictatorial y totalitaria. Esto es un problema, hermano, que vamos a tener que afrontar. Pero tenemos que prepararnos, Nuevamente, quiero hacer el llamado a que el creyente de hoy, aquel cristiano, y esto es algo que lo entendió muy bien el cristiano de los siglos de la Edad Media,
de los siglos, desde cuando la Reforma se levanta del siglo XVI para acá, ya estamos en la edad moderna. Esto es algo que esos cristianos entendieron muy bien, que la verdad es algo que no estaba sujeta a la contingencia del negocio. La verdad es algo que no puede estar sujeto a la contingencia del negocio, sino que debemos decirla con todas sus letras. ¿Tendremos serias consecuencias por eso? Las tendremos, pero el Señor nos ha prometido en su palabra: en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él, que Él venció al mundo. Lo que está diciendo, entre otras cosas, nuestro Señor allí es que así como Él venció, nosotros también vamos a vencer. Aunque ese vencer implique tener que atravesar por situaciones que seguramente cualquiera de nosotros quisiera evitar, quisiera poder evadir, quisiera poder tener que huir de ellas. Pero a este mundo hemos sido llamados para también vivir las contingencias del sufrimiento. Y en las contingencias del sufrimiento es donde más nos acercamos en esa profunda intimidad con nuestro Señor Jesucristo, porque así lo afirma el sagrado texto. Y esto deben ser palabras que nos alienten, que nos inyecten fortaleza, que nos inyecten moral, que nos inyecten las ganas de seguir luchando, de seguir avanzando y de hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Estudiemos, preparémonos, estemos al pendiente de todo lo que ocurre en el mundo. No se aísle, hermano, no se aísle. Busque conocer lo que está aconteciendo a su alrededor. No cometamos ese error que muchos cometen todavía al pensar que la política se la dejamos a los políticos, que la filosofía se la dejamos a los filósofos, que la ciencia se la dejamos a los científicos. No, usted tiene que ser crítico de todo. Usted tiene que ser crítico de la ciencia, usted tiene que ser crítico de la filosofía, usted tiene que ser crítico de la política. Usted tiene que ser crítico incluso de su religión. Tiene que ser crítico, en el buen sentido, crítico de todo. Llamar a cada cosa por su nombre. Llamar a cada cosa por su nombre y entender que a fin de cuentas esta batalla no la estamos peleando solos. Pero para poder ser crítico en todos estos elementos, en todos estos aspectos, en todos estos elementos de la sociedad que acabo de mencionar, necesitamos conocer un poco de todo esto. A no ser que no conozcamos nada, pues no podremos ser críticos de nada, no podremos dar entonces la batalla, lo que algunos llaman la batalla cultural. No podremos ser definitivamente una resistencia ante todos estos elementos disruptivos y subvertivos que pretenden definitivamente hacer que la sociedad cada día más se divorcie de la verdad, se divorcie de Dios, se divorcie de lo único que puede salvar nuestras vidas. Espero haberle podido ayudar con esta información, que el Señor me le